Mientras tanto, le invito a que abra su Biblia en el libro de Nahum. El libro de Nahum solo tiene 3 capítulos, vamos a estar enfocándonos en el capítulo 1, ¿verdad? Nahum capítulo 1. Nahum está antes de Abacú y después de Miqueas. Está entre Génesis y Apocalipsis más o menos. Y si no tienen aún, bote esa Biblia, doña María, que eso es hereje. Nahum está entre Miqueas y Abacú. Nahum, Abacú, Sofonías. Ahora sí. Ok. Nahum capítulo 1. Te invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies un momento más. Reverencia ante esa palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Nahum capítulo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará bastante y serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Padre, gracias te damos, alabamos tu santo nombre, Señor, y te bendecimos en esta mañana, y te queremos suplicar que tu Espíritu Santo sea ahora quien venga, tome el control, nos dé nuevas fuerzas, Padre Celestial, para entender, para escuchar, para abrir, Señor amado, todas aquellas riquezas del reino de los cielos, y poder, Señor amado, disfrutar de ellas acá, entender camino, entender, Señor amado, aquellas cosas sobrenaturales que tú tienes hoy para con nosotros. Yo te alabo, Dios del cielo, y te bendigo, y en tus manos, Rey, nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a que tome asiento. Nahum es un libro bien interesante porque es uno de los pocos libros que profetiza a una nación que no es el pueblo de Dios. Le profetiza a Nínive. En realidad no se registra ni se sabe si Nínive pudo haber recibido esta profecía, si Nínive pudo haber alguna vez escuchado la profecía de Nahum. En realidad es profetizándole a Nínive, pero a los oídos de Judá, como alguna vez alguien decía, profetizando a Nínive, pero a los oídos de Judá. Escuchen lo que Dios tiene para nuestros adversarios. Entonces, en realidad esta profecía era de aliento para Judá.
pero destrucción para Nínive. Esta profecía se cumple 50 años después, cuando Nínive es destruida por Babilonia, ¿verdad? Pero mucho tiempo antes, Dios había dicho a Jonás: ve a Nínive y predícale y enséñale. Y Nínive se había arrepentido y había rasgado sus vestidos y Dios los había perdonado. Sin embargo, lo que nos enseña la palabra es que su arrepentimiento fue temporal, fue pasajero. Su arrepentimiento luego se convirtió en más maldad y se convirtieron en unos bárbaros impresionantes. Fue Nínive, fue Asiria, Nínive era la capital de Asiria, y fue exactamente Nínive y Asiria los que vinieron a tratar de poseer la tierra de Judá en la época de Ezequías. Vinieron y rodearon y vinieron y atacaron de una forma, sitiaron la ciudad, después de haber destruido las 10 tribus de Israel. Después de haber acabado con las 10 tribus, esa capital vino, destruyó todo lo que encontró a su paso, lo llevó preso, y durante tiempo, en ese momento en que Sennacherib viene y ataca, que era el gobernador, el jefe del ejército de los asirios, viene y ataca, milagrosamente Dios viene y libera a Judá de la mano de los asirios, de los ninivitas. Milagrosamente Dios los libera, pero luego, más adelante, cuando el pueblo se pervierte, cuando el pueblo se daña, bajo el reinado de Manasés, hijo de Ezequías, vuelve otra vez y ataca a Siria, vuelve otra vez y ataca a Nínive. ¿Y qué es lo que sucede? Como ya el corazón del pueblo se había apartado de Jehová su Dios, como el corazón de Israel se había apartado, se había alejado, pues Dios los entregó en la mano de los ninivitas, en manos del pueblo de Asiria, del país de Asiria. Y entonces, ¿qué sucedió? Se llevaron a Manasés, el rey, hijo de Ezequías, que se recuerda como uno de los peores reyes que tuvo Judá. Lo llevaron preso y dice, cuenta la historia, cuenta la palabra, que amarraban argollas en su nariz y lo jalaban de ahí. Ay, yo no me imagino eso. Qué dolor. Yo me imagino que uno prefería correr más bien para que no me jale, que yo voy solo, no se preocupe. Sí, o sea, la forma en que llevaron a Manasés arrastrado hasta Siria muestra mucho de lo bárbaros que eran, de lo dañinos, de lo malos que eran, ¿verdad? Con base en esto, luego ellos, Manasés allí en la tierra de Asiria se arrepiente, pide perdón a Dios, vuelve a Jehová otra vez y regresa. Es interesante que Manasés fue tan malo durante todo su periodo de reinado que, aunque se arrepintió al final, fue tomado como uno de los peores reyes, de los reyes malos, que no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, aunque se arrepintió al final, aunque cuenta la historia que Manasés terminó a los pies del Señor. Pero fue demasiado malo, destruyó todo lo que había hecho Ezequías por la obra del Señor. Uno mira esta clase de historias, cómo viene un pueblo y ataca a otro, y uno se da cuenta que desde la época antigua la vida no era justa. La vida no es que fuera lo más placentera y lo más complaciente con el pueblo de Dios. Dios siempre trabajó con su pueblo de formas de mucha opresión. Cuando se comportaban mal, cuando se desviaban, cuando se apartaban. Aún en la época de Ezequías, yo no me puedo imaginar cómo sería un buen rey, un rey que hizo todo lo que Dios le pidió y que fue un hombre también que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, y Dios permite que vengan los asirios y lo sitien, aun cuando sea para después salvarlo, para después liberarlo. De todas maneras, ¿cuánto tiempo pasó sitiado? ¿Cuánto tiempo pasó rodeado? Yo no me imagino que eso fue un placer, fue un deleite. Y vienen esos reyes y empieza ese general del ejército, Sennacherib, y empieza a decir: ¿usted en quién está confiando? En ese Jehová, ese no era el mismo de los de Judá y de los de Israel, y mire cómo quedaron. Esas ciudades ya fueron destruidas, no confíen en Ezequías, no confíen. Yo no creo que eso fue un momento muy agradable para el pueblo de Dios, y mucho menos para el siervo de Dios, Ezequías, para el rey. Dios permite que la iglesia pase injusticias. Y todavía está la hora que vemos injusticias a nuestro alrededor. La vida no es justa. Sí, la vida no es justa. Y si usted cree que la vida es justa, vaya, mire una cuenta de energía. Y usted se da cuenta cuando le están cobrando todos los desastres de Hidroituango.
Y usted dice, esto no es justo. Y ahí usted se da cuenta, la vida no es justa. Cuando usted va al supermercado y mira las salsas de los productos, que son resultado de las protestas de principio de año, que porque entonces paraban todos los camiones, entonces se subían los precios, pues volvieron a traer los camiones y no bajaron los precios, siguieron iguales. Valiente gracia de protestas, no. Y entonces, usted dice, pero no es justo. Ah, sí, es que la vida no es justa. Va uno a ver y la vida no es justa. Va uno a ver y hay una cantidad de características, una cantidad de situaciones que nos pasan constantemente. Y cuando a nivel espiritual vemos lo que está pasando en este momento, la persecución respecto a los derechos de la libertad religiosa. O sea, en este momento usted hablar de Dios está prohibido. Te lo niegan, es una cosa de otro mundo, de otra galaxia, eso es de marcianos. Pero hablar de homosexualidad, hablar de libertad de género, hablar de ideologías de género, que no, que es que mire, los LGTBIH, todos esos, eso es de moda. Pero ellos sí atacan el cristianismo, ellos están empeñados en destruir el cristianismo. Eso es persecución contra la libertad de los derechos religiosos. Y nos están violentando de una forma impresionante, porque entonces nos atacan directamente, pero vaya ataque a un gay a ver cómo le va. No le da cárcel. Ellos nos tiran duro. Ustedes, que ustedes son odiadores, pero miren, y usted dice, eso no es justo. Cuando yo miro la palabra de Dios y conozco poblaciones como Nínive, conozco poblaciones tan bárbaras y tan destructoras como esta generación de Nínive, ¿sabe qué digo yo? La injusticia ha existido toda la vida. La injusticia ha existido toda la vida. Generación tras generación ha existido la injusticia. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no es que esté viviendo injusticias en estos últimos tiempos. Porque es que nos están cobrando cosas que nosotros no nos gastamos. Sí, toda la vida. Israel se había convertido en tributaria a Asiria. Le rendía tributo a Asiria desde Manasés en adelante. Le soltaron a Manasés, se lo devolvieron, pero Israel, de cada 10 pesos que se ganaba, 4 iban para Nínive, iban para Siria. Y de ahí en adelante vino Babilonia, derrotó a Siria, lo destruyó, luego vino, tomó Israel, lo llevó, y de ahí en adelante Israel siguió pagando tributo a gente, siguió alimentando a otras naciones. Después alimentó a los griegos, después alimentó a los romanos. Hasta hace poquito dejó de alimentar gente y se puede preocupar por alimentarse a sí misma. La injusticia ha sido toda la vida. ¿Cómo ha enfrentado el pueblo de Dios? ¿Cómo ha enfrentado el pueblo cristiano? Y ya estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando de Jesucristo. ¿Cómo ha enfrentado durante generaciones el pueblo de Dios la injusticia? ¿Cómo? En primer lugar, yo lo que estoy viendo aquí es que una característica de los injustos, una característica de los malos, del enemigo, es esa perseverancia que te hace llegar al punto de creer que esa injusticia ya es normal. Que esa injusticia ya es normal. El malo persevera de una forma impresionante. Israel se acostumbró a pagar tributo. Eso que pagarle a Siria y pagarle a Siria, a Siria y Siria son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Asiria es un país, Siria es una ciudad, ¿verdad? Pero resulta que todos dos igual de malos. Entonces, para diferenciar, más bien la capital de Asiria, Nínive, los ninivitas, ¿verdad? Mientras que por el lado de Siria tenemos a Babilonia. Babilonia viene y destruye a Nínive, pagarle a Nínive, pagarle a Babilonia, la misma vaina. Normal. El enemigo utilizaba la misma opresión. El pueblo todo el tiempo estuvo oprimido y normal. Y usted ya ni siquiera siente cuando saca la plática para pagar esa factura de empresas públicas. Normal, porque lleva tanto tiempo pagándola que lleva tanto tiempo haciendo. En estos días me decían, es que ese pedajito que por allá, el pedajito de saliendo de Copacabana para acá, eso era ilegal. ¿Cuántos años? Sí, lo vinieron a tumbar ¿cuántos años?
La gente se acostumbró a la injusticia y la vio como algo normal. Y ya después como que aprovecharon las protestas y entonces, venga, verdad, nos están cobrando algo que no es. Pero ¿cuánto hemos pagado? Y resulta que lo mismo sucede a nivel espiritual. Si tú no te das cuenta, el enemigo persevera en atacarte en las mismas cosas y cuando menos piensa, tú te das cuenta que vives con una economía de acá todo el tiempo y te acostumbraste a luchar. Tú ya sabes inclusive, no, es que este mes dejo de pagar esto para poder pagar esto y el mes entrante entonces yo pago por aquí y entonces me muevo por acá y el enemigo persevera tanto que tú ya lo ves como algo normal en tu vida. Y entonces llegan las promesas de Dios, llega la grandeza de Dios. No, Señor, yo sé que usted es grande y poderoso, pero de igual forma hay que abrir el hueco aquí para poder tapar este. Usted ya se acostumbró a vivir con deudas, usted ya se acostumbró a vivir endeudado con los bancos, a vivir endeudados con... Usted se acostumbra, esa es una estrategia tremenda del enemigo, persevera tanto que te hace creer que definitivamente la injusticia para ti es normal. A mí me llama por eso tanto la atención Nahum, porque Nahum, lo que le digo, trae una profecía para Babilonia, pero en realidad la da a los oídos de Judá. ¿Y qué es lo que hace? Trae una profecía, trae un mensaje donde dice, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Quién era capaz de pararse delante de Babilonia con sus ídolos, con sus reyes, con su paganismo, con su opresión y a decir, el Dios de nosotros es más bueno que el suyo? ¿Quién era capaz de decirle al pueblo de Judá, Dios es bueno? Mire, el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Escuche eso. ¿Quién es capaz de pararse frente a alguien que está sufriendo porque el opresor lo está aplastando y es capaz de decirle, no, venga, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es una fortaleza en el día de la angustia, Él conoce a los que confían en Él, levántese, párese con ganas, párese firme, no se preocupe? ¿Quién era capaz de hacer eso? Solo alguien que conoce a alguien superior, a un ser superior al opresor. El opresor había oprimido tantos años que el opresor para el pueblo de Israel ya se había vuelto normal, menos para los ojos de Nahum, menos para los ojos del profeta de Dios. Para los ojos del profeta de Dios nunca, jamás va a ser normal la opresión. Siempre va a estar buscando la salida en un Dios superior. Siempre va a estar viendo a un Dios más grande, a un Dios más poderoso. Y siempre va a estar transmitiendo en el día de la angustia. Tenemos a quien clamar. No se acostumbre a la angustia. No se acostumbre a la opresión. No se acostumbre. El tiempo, el profeta de Dios, el que ve a Dios, el que conoce al Dios más soberano, más grande, más poderoso, ese hombre siempre va a estar diciendo, mira, los tiempos malos son pasajeros. No te preocupes, que Jehová levanta al que confía en él. Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque conoce a un poder superior. No se dejó impresionar. Ya estaba, de hecho, impresionado por el poder de Dios. Entonces nada más, cuando tú te dejas impresionar por el poder de Dios, cuando tú te dejas impresionar por la soberanía de Dios, cuando tú te dejas impresionar por la grandeza de Dios, y es que mire, nada más te va a poder impresionar en este mundo. Puede pasar lo que pase, pero tú estás ya impresionado por algo mucho más grande, superior. Eso sucede más o menos cuando hay un temblor de tierra. Un temblor de tierra, ¿cómo es que es eso? Número 10 en la escala de Richter, por decir algo. Eso sacudió hasta el nido del perro, como decimos, eso sacudió de todo. Eso 10, creo que eso es una cosa de locos, ¿sí o no? Y a los 8 días hay otro temblor, número 5. Ya vivimos el 10. Ya sabemos. No, ya hemos pasado cosas peores. 5 no es pasito. 7 no es pasito. Pero a comparación de lo que tú has vivido con ese 10, créeme que tú dices, no, ya lo hemos pasado y créame que
somos capaces de superarlo. Eso es lo que sucede cuando tú conoces a un Dios superior. Dios es el número 20, de 1 a 10 contando. Uy, se salió del poder, de la soberanía. Eso es lo que conocían aún de Dios. Cuando venían estos principitos, cuando venían estos reyes, cuando venían estas naciones, decía, este número 5 no puede con él. No, mijo, usted a mí no me impresiona. Lo que le falta al pueblo de Dios es conocer la soberanía de su Dios. Lo que le pasa al pueblo de Dios. Mire esas palabras. Versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. ¡Qué poder! Mire la forma que lo describe. Y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? O sea, la descripción que está haciendo aquí Nahum de Dios es mucho superior, muy superior a la descripción que él puede hacer de Nínive. Nínive son los opresores de turno. Son los opresores de turno. Y cuando el pueblo de Israel se enfocaba, es que, que Dios nos quitara Nínive de encima, es que Dios nos quitara Nínive, nosotros ya seríamos felices y descansaríamos. Le quitamos a Nínive y viene otro. Y el día que Dios le quitó a Nínive, yo imagino que el pueblo dijo, ¡ay, bravo! Nos quitaron a Nínive, ya viene Babilonia. ¿No es lo mismo? Viene otro más grande. Y usted está esperando, no, es que si el Señor me quitara este trabajito, me cambiara de empleo, yo sería feliz, yo sería contento. Y no, es que mire ese patrón tan opresor. Señor, gracias, abriste otra puerta en otro lado y te fuiste para otro lado. Ahora vamos a tener otro peor. Aquí trabajamos 10 horas diarias y llegamos a trabajar 12. Qué bueno. Gloria a Dios que me quitó ese patrón opresor. Chupa sangre. No nos damos cuenta de que el Dios que nosotros tenemos es soberano, protector, grande, fuerte, aún en el lugar donde estemos, en medio de la angustia, Él es tu mano fuerte, Él es tu fortaleza, Él es el que te levanta ahí en medio de la angustia. Él es el que te ayuda, Él es el que te hace cambiar las cosas ahí en medio de la angustia. No sigas brincando de angustia en angustia, de angustia en angustia. Jehová no tendrá por inocente al culpable, dice él, el versículo 3. Jehová tardo para la ira y grande en el poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es capaz de levantarse delante de Nínive y decirle, papito, se embaló? Una potencia mundial. ¿Quién es capaz de ir a decirle a una potencia de esas que te está oprimiendo, que supuestamente según la tierra tiene todo el control de la tierra en sus manos? Se habían metido hasta Egipto. Ciudades de Egipto habían caído ante ellos. ¿Y quién es capaz de decirle, levantarse delante del opresor, de ese patrón opresor, de ese ladrón, de ese hombre que te está oprimiendo, que te está persiguiendo? ¿Quién es capaz de pararse y decirle, papito, se embaló porque hay un Dios más poderoso que usted? Y créame que ese Dios no va a tener por inocente al culpable. Así que ponga mucho cuidado cómo camina delante de Dios. ¿Quién es capaz? Una persona que sepa al Dios que adora. Iglesia, lo que nosotros necesitamos no es que nos saquen de la opresión. Necesitamos conocer al Dios al que adoramos para poder ir y enfrentar a los opresores de esta manera. Jehová no tendrá por inocente al culpable. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Nahum? Nahum significa consuelo. Consuelo. Y eso fue lo que trajo. El versículo 7 le decía, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, conoce a los que en él confían, está trayendo consuelo. Pero más consuelo todavía es el versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aun cuando describe la ira de Dios, su mensaje es de consuelo para el oprimido. Él describe la grandeza de Dios.
Él describe la fortaleza de Dios, pero también describe el consuelo al oprimido. Necesitamos aprender a conocer a ese Dios para poder defenderlo, para poder hablar de Él, para poder expresarlo. Ahora, otro mensaje que traía, fuera de que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel, el segundo mensaje que yo veo en la vida de Nahum, en el libro de Nahum, es que realmente Dios conoce a los que en Él confían, como dice en el versículo 7. La primera parte dice, es bueno, fortaleza en el día de angustia. La segunda parte, y conoce a los que en Él confían. Y eso tiene cierta demanda y cierto peso sobre la congregación, sobre nosotros. Ahí es donde viene como que de una forma bien importante la demanda para el pueblo de Dios. ¿Conoce Jehová a quiénes? A los que en Él confían. Miren, por ejemplo, el versículo 13 dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Escuche eso. Está prometiendo que no que les va a quitar el yugo. Está diciendo, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti. No está diciendo les voy a quitar el yugo. Mire, es que es interesante, pero la palabra quebraré ahí es bien importante, es bien profunda. La palabra quebraré significa dejar inservible, destrozar, triturar. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que el pueblo de Israel conoció esto? ¿Le creyó a ese versículo 13? Que Dios iba a quebrar el yugo. Con base en lo que les estoy contando que sucedió, sale Nínive, entra Babilonia, sale Babilonia, entra el imperio persa, sale el imperio persa, entran los griegos, sale el imperio griego, entra el romano. ¿Usted cree que el pueblo de Israel alguna vez entendió lo que significa quebraré? Les repito, dejar inservible ese yugo que te oprime, dejar inservible, destrozar, triturar. Ahí está la promesa. El pueblo la vivió. El pueblo no dejó que Jehová quebrara el yugo. El pueblo permitió que Jehová le quitara el yugo para que otro viniera y se lo pusiera. El pueblo no quebró el yugo porque su mentalidad nunca pudo ver lo que veía Nahum, porque en su mente nunca pudieron entender que Jehová conoce. Él conoce que tú estás temblando de miedo por un ratico. Él conoce tu soberbia, Él conoce tu orgullo, Él conoce tu dependencia de lo que ellos mismos dependen. Él conoce tu avaricia, que es la misma que tenían los ninivitas. Poder, autoridad, grandeza. Él conoce a los que en Él confían. El pueblo nunca entendió que Jehová quería quebrar el yugo. No, el pueblo lo que entendió es, no lo va a quitar para que otro no lo ponga. Y eso es lo que estamos pidiendo constantemente cuando no conocemos o cuando no vivimos ese versículo 7. Jehová conoce a los que en Él confían. Cuando no aprendemos, hasta que el pueblo de Dios no aprenda a confiar en Dios, lo que va a hacer es quitarse un yugo para ponerse otro. Hasta que el pueblo no aprenda a confiar en que Dios va a venir. Porque cuando Jehová viene, y esa fue una de las discusiones que yo siempre tuve con los alcohólicos anónimos, con el alcohólico. Es una de las discusiones que yo siempre tuve porque alguna vez me invitaron a una reunión de alcohólicos y yo fui y me senté. Me dijeron, ¿usted fue alcohólico? Yo, sí, señora, yo fui alcohólico. Desde los 12 años yo empecé a beber. Conocí lo que era el alcohol y me gustó bastantico. Yo iba borracho a estudiar y fuera de eso en mi termito yo llevaba aguardientico para ir tomando o cualquier cosita para ir tomando mientras estaba en clase. Yo necesitaba y yo fui alcohólico, yo no podía pasar un fin de semana sin beber. Uno de los lemas míos era la plata del trago es sagrada, eso se respeta. No la gasten bobadas como mercado ni nada, no, la plata del trago es sagrada. Y entonces sí, yo fui alcohólico. Ah, entonces usted todavía es alcohólico. Oigan a esta señora, por Dios. ¿Cómo le ocurre?
es que uno, alcohólico una vez, alcohólico toda la vida. Los que han estado por aquí en Alcohólicos de pronto saben que ese lema es típico. Alcohólico una vez, alcohólico toda la vida. Yo, a menos que conozcas un poder superior al alcoholismo, al hombre fuerte que te ata al alcoholismo. A menos que conozcas a un Jesucristo que es mayor. No, es que de todas maneras usted puede llevar 10 años y el día menos pensado recae. Yo, no, eso son mentiras. Créame, Jesucristo hizo una cosa tan grande, tan poderosa, tan inmensa en mí, que créame, yo ya en mi vida vuelvo otra vez al alcoholismo. Ya Él me rescató, ya Él me sanó, me limpió por completo. El alcoholismo y yo, nada que ver. Nada que ver. Pero venga, cuando yo no confío en un Dios como esos, cuando yo no conozco a un Dios de esos, entonces ¿qué pasa? ¿Me quito un vicio? No, yo voy a mermar el cigarrillo, pero entonces lo que pasa es que lo voy a cambiar lo voy a mermar un poquito. Usted empieza a cambiar una adicción por la otra, y entonces no, voy a empezar a cambiar eso por la adicción a esto y a esto y a... Usted tiene que empezar a cambiar, pero el yugo siempre lo va a tener encima. Nunca lo va a poder quebrar, porque el único que lo puede quebrar es Jehová de los ejércitos. Iglesia, no nos acostumbremos a cambiar de yugo. Conozcamos a aquel que lo puede quebrar, que lo puede levantar, que lo puede destruir por completo. La liberación que se anuncia es completa. Ese yugo no va a ser quitado, sino quebrado. O sea, de manera que el enemigo no va a poder subyugarte más. Eso es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 8, versículo 36. Y al que creyera en Cristo será verdaderamente libre. Libre. La verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Ahora el versículo 15 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¡Wow! Pereció del todo. Los grandes gigantes opresores perecieron del todo. ¿El pueblo de Israel entendió? Mire, ¿cómo vive un pueblo que entiende que Jehová es más grande, más poderoso, que tiene una mentalidad de un Dios soberano? ¿Cómo vive el pueblo? Celebre sus fiestas, cumpla sus votos. ¿De qué me está hablando eso? ¿De qué clase de fiesta? No es que vaya a rumbear. Ojo pues, no vaya a decir usted que en la iglesia le dijeron que fuera a rumbear, que porque usted ya era libre. ¿Verdad? No cambie de yugo. No se vaya a coger otros yugos por allá a las discotecas, que son peores todavía. Lo que está celebrando, lo que está diciendo aquí, celebra tus fiestas. ¿Y de qué fiesta está hablando? Celebre la Pascua, celebre la fiesta de las carpas, celebre la fiesta de los panes y levaduras, celebre la fiesta de las fiestas religiosas que se vivían en la época que adoraban a Jehová. Vaya, celebre sus fiestas, congréguese común y corriente. Congréguese, vaya, disfrute, celebre y pague sus votos. ¿Y de qué está hablando cuando dice pague sus votos? Vaya, lleve sus ofrendas, lleve sus diezmos, lleve el diezmo de lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque gloria a Dios tenemos eso. Vaya, tranquilo. Ay, Señor, pero en medio de la angustia. Entonces, ¿qué es más grande, la angustia o su Dios? Piense por un momento cuál es la mentalidad que Dios le está diciendo. Con base en ese contexto, Jehová conoce a los que en Él confían. Señor, pero es que no tenemos sino 5 ovejitas, te vamos a dar una. Jehová conoce a los que en Él confían. Bueno, Señor, usted es el proveedor de esta casa, usted es que verá, vea, Señor, esta oveja es suya. Jehová conoce a los que en Él confían. Está como el ganadero. No nos pase la del ganadero. Una vaquita, nacieron 2 vaquitas. Señor, yo te voy a dedicar una de esas 2 vaquitas.
y empiezan a crecer. A los 3, 4, 5 meses se muere una. Se murió la vaquita del Señor. ¿Y usted cómo sabía que era la del Señor? Jehová conoce a los que en Él confían, a los que le creen a Él, a los que saben cómo es que es la situación, los que realmente de corazón están siguiendo a Jehová. Jehová conoce a aquellos que son capaces de decir, Señor, en medio de la angustia, porque es que la angustia no se había ido, vamos a celebrar las fiestas común y corriente. Miren, una cosa que el Señor estaba riendo en estos últimos tiempos de la iglesia, y discúlpenme la expresión, pero así es. Hay una cantidad de factores que te impiden congregarte, que te impiden venir a celebrar las fiestas del Señor. Porque nuestras fiestas son las mismas judías, solo que se resumen en una, la resurrección de Cristo. Nosotros aquí los domingos celebramos la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de que nuestro gran sumo sacerdote entra al lugar santísimo y todo eso lo celebramos nosotros aquí los domingos. Esas son nuestras fiestas. ¿Cómo se comporta un verdadero cristiano que confía plenamente en Jehová? Que Él es su proveedor, que Él es su dador, que Él es su ayudador, que Él es el que le da el tiempo, que Él es el que da el dinero, que Él es el que le provee de todo, la salud. Aquí viene, celebra. ¿Cómo se comporta una persona que no confía en Jehová? No, es que tenemos que trabajar. Entonces, ¿usted confía en su trabajo o confía en Jehová? No, es que no tenemos plata y es que no tenemos tiempo porque es que estamos muy cansados. Entonces, ¿usted confía en que la fuerza se la va a dar usted descansando? ¿La fuerza se la va a dar quién? Jehová es nuestra fuerza. Jehová es nuestra fortaleza. Y si usted confía, lo demuestra. Lo demuestra con su actitud ante Jehová, celebrando todas sus fiestas, dándole la prioridad que le pertenece, pagándole sus votos, pagándole sus diezmos, pagándole sus ofrendas. ¿Por qué? Porque usted celebra con gozo la victoria. La mejor forma de llevar el evangelio en este siglo es persistir en ser fieles. Y yo resumo ese versículo 15 diciendo, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está demandando del que conoce a Jehová es fidelidad. Así como en estos días nos decía, obediencia es la llave del cielo, pues la fidelidad es la llave para mostrarle a Dios que nosotros confiamos en Él, que Él nos va a sacar de la opresión. ¿Quiere salir de la opresión? Fidelidad. Fidelidad con las cosas que tienen que ver con Dios. No las deje de último. No las deje por si me queda tiempo. Ay, Señor, es que estoy tan cansado. El sábado trabajé tan duro. Si yo le contara cómo venimos nosotros desde el jueves. Sí, pero saben qué gozo poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. El jueves a las 5 de la mañana estábamos en la oración. Llegamos de Belmira a las 8 de la noche a ensayar la alabanza de la vigilia. Hasta las 11 de la noche estuvimos aquí. A las 6 de la mañana nos paramos porque teníamos citas, porque teníamos esto y lo otro. En toda la semana no habíamos podido ni siquiera arreglar la casa. Gloria a Dios, el viernes se pudo sacar el ratico, arreglamos la casa, almorzamos y ya nos vinimos para acá también a seguir ensayando la alabanza desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana del otro día, del sábado. Fuimos, nos acostamos a las 5 porque teníamos que esperar que los de Belmira salieran en el bus, entonces deteniéndolos, nos acostamos a las 5 de la mañana, a las 9:30 yo ya estaba parado, sirviéndoles desayuno a los que iban para Medellín. Y venga que tenemos otra cita en San Pedro. ¿Y a qué horas preparamos esta predicación? Para la honra y la gloria de Dios, la fidelidad de Dios es más grande que la mía. Hoy a las 4 de la mañana el Señor me está regalando esta palabra. La fidelidad de Dios es más grande que la mía. Pero, ¿cómo demuestras tu fidelidad? Y luego viene el capítulo 2, versículo 1 y dice, subió destruidor contra ti. ¿Y tú cómo reaccionas? Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Subió destruidor. ¿Te vas a meter debajo de las cobijas a esconderte? ¿Te vas a meter debajo de tu cama? ¿Te vas a meter detrás de las deudas para poder enfrentar al destruidor? ¿Vas a hacer un nuevo crédito para salir del anterior? ¿Qué vas a hacer?
Subió destruidor. ¿Y cuál debe ser la actitud del pueblo? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Vigila la fortaleza, ya que todos los días el enemigo va a cambiar la estrategia. Porque recuerda lo que vimos al principio. Si algo tiene el enemigo es perseverancia. Él cambia la estrategia. Entonces esta semana te sientes cansado físicamente. Y la estrategia del enemigo es que qué cansancio. No, es que qué dolor de cabeza. Y entonces logras descansar todo el fin de semana, duermes el domingo, todo el día. Te quedas en la cama solamente comiendo hasta que te para el ombligo y durmiendo hasta que te salen raíces en esa cama. Y el resto de la semana entrante te la pasas enfermo. Y entonces pasas toda la semana enfermo tomando pastillas y esto y lo otro y mirando. Y entonces a la otra semana viene la crisis económica porque gastaste mucha plata en las pastillas. Sí, y una cosa te va llevando. Viene el destruidor. ¿Y qué te dice Dios? Levántate. Levántate y vete a celebrar, vete a vigilar. Te ponte alerta porque la estrategia cambia, pero el enemigo es el mismo. La estrategia cambia, pero el enemigo es el mismo. Levántate, ve, vigila, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos que estamos en tiempos de guerra. Querida iglesia, estamos en tiempos de guerra. Nos están persiguiendo y nos quieren callar. No se conforme, estamos en tiempos de guerra. Vaya, hable del evangelio hoy en día y dése cuenta que es que estamos en tiempos de guerra. Hable en forma pública de Jesucristo, de Dios, del Señor. Veía en los Juegos Olímpicos una nadadora profesional que ganó premios, que ganó todo. Compró sus gorritos que decían la gloria sea para Dios, pero los tenía que usar debajo de otro gorrito. Y solamente cuando ganó se pudo quitar para que todos vieran la gloria es para Dios, pero tenía que taparlo porque le era prohibido darle la gloria a Dios. Si lleva un gorrito de todos los colores, así como el arco iris, le aplauden. Interesante. Dese cuenta, iglesia, estamos en guerra. ¿Y en guerra qué se hace? Hombre, ponga de los zapatos y empiece a luchar. Y empiece a pelear. Vigile, ore, ayune, fortalezca su casa. Dese cuenta que de Estados Unidos, por allá de California, vienen por nuestros hijos. Venga, si es capaz, yo estoy vigilando por ellos. Venga, si es verdad, créame que aquí le va mal. ¿Por qué? Porque aquí estamos vigilando por ellos, aquí estamos orando por ellos. Yo declaro en el nombre del Señor que los jóvenes que estuvieron el pasado viernes acá y los adultos que estuvieron aquí brincando, venga quien venga por ellos son de Cristo. Y usted tenía que ver esos jóvenes a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, aquí en la última alabanza y ministrando y orando, y jóvenes por allá, en el nombre de Jesús. Esta es la juventud de esta iglesia. Uy, gloria a Dios. Qué bendición. Hasta las 4 de la mañana aquí todavía. Y enseguida a las 4, venga, otra alabanza para ir. No, venga, no, vámonos que ya. Sí. Gloria a Dios, qué bueno que esos jóvenes fueran todo el pueblo. El día que nos ganemos todo este pueblo para Cristo, todos los jóvenes de este pueblo para Cristo, ese día descansamos, muchachos. Ese día le decimos, Señor, mira, ya esta es la obra. Claro que si quieren nos vamos para otro pueblo, hacemos lo mismo. Pero mientras hayan jóvenes perdiéndose en el pueblo, mientras hayan personas como allá tirando vicio, mientras todavía hayan jóvenes borrachos, haciendo maldades, haciendo cochinadas por allá en los estadios, mientras todavía haya liendras de esas, nosotros tenemos trabajo y estamos en guerra. Tenemos que fortalecer las murallas. Entonces, ¿qué es el enemigo cuando tú conoces a tu Dios? ¿Qué es el enemigo cuando tú conoces un Dios soberano? Es un ser pasajero, es una gloria pasajera. Nínive ya no existe. Nínive ya no existe. 50 años más fue destruida. Fue tan destruida que luego, más adelante, otros acamparon en esa misma tierra y ni siquiera se daban cuenta que ahí hubo una ciudad. Cuenta la historia. ¿Cómo sería erradicada Nínive y toda Siria, Asiria? ¿Cómo sería erradicada?
que hasta las casas fueron destruidas, que luego otros ejércitos acamparon en esa tierra y ni siquiera se dieron cuenta de que ahí alguna vez existió una nación, existió una ciudad. Eso fue erradicado, eso fue barrido por completo, no quedó nada de Nínive. Y la profecía de Nahum todavía sigue siendo bulla. Eso es creerle a un Dios soberano, eso es creerle a un Dios poderoso. ¿Qué es lo que demuestra eso? La soberanía de Dios sobre lo fútil y pasajero del mundo. Mire, gobiernos pasan, presidentes pasan, como nos contaba el profe, ya se están lanzando, unos dicen ser cristianos. Por esta época todos los políticos son cristianos, o con eso, todos van a la iglesia y todos se convierten, y van donde los brujos también y se convierten, y van a todas partes y todos se convierten, ojo con eso. Entonces, pero eso es pasajero, eso pasa. El Dios soberano en el que usted y yo creemos permanece para siempre. Y cuando usted se para en este pueblo confiando en un Dios soberano, usted entiende, los alcaldes pasan, los gobiernos pasan, y usted puede estar muy contento por el que está y después muy triste por el que viene, o viceversa. Ok, uno no sabe cómo es la cosa, pero... y usted cree, Señor, quítanos esta angustia en la que viene. Ay, papito, párese firme en medio de la angustia y declare que usted tiene un Dios soberano. El mensaje de Nahum, él todavía sigue hablando. No me habla, y escuche bien esto, con eso termino. El mensaje de Nahum no me habla de velocidad. El mensaje de Nahum me habla de veracidad. Versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Eso qué es lo que me dice? No se trata de velocidad, se trata de veracidad. Dios es veraz, pero no le gusta ser veloz, porque le gusta dar oportunidades de arrepentimiento, de cambio, de transformación, y le gusta formar a su pueblo en medio de todo ese proceso. Todo lo que estemos pasando, tómelo como ese cambio, ese proceso, esa formación y esa escuela que Dios está haciendo. Pero yo quiero saber dónde están los que se han de levantar. Yo le quiero invitar a que usted permita que el Espíritu Santo en este momento tome el control. Yo quiero saber dónde están los que se han de levantar, y frente a la opresión de este siglo, frente a la opresión de la política, frente a la opresión del dinero, frente a la opresión de los patrones, del empleo, se van a parar como Nahum y van a decir: hey, yo tengo un Dios más soberano que vos. ¿Quién se va a atrever a levantarse sobre las potencias mundiales y decirles: se embalaron con un Jehová que es soberano, que es eterno, que es grande y que destruye potencias mundiales y que levanta al que está caído y que conoce al que cree y confía en él? Y él me conoce, que yo confío en él, le creo a él, y por eso yo voy a ser levantado. ¿Dónde está la generación que se ha de levantar para decirle a su Dios: yo creo en ti, Señor, yo le creo a tu palabra, le creo que lo que tú dijiste lo vas a hacer, creo que tú no desamparas al que en ti confía, no desamparas al que te busca, creo en medio de la angustia que tú eres el proveedor, y no me importa si suben más los servicios, tú los pagas, Dios del cielo, y no me importa si me siguen oprimiendo, subiendo al mercado y a la canasta familiar, y no me importa si no me quieren vender mañana, porque Jehová es mi proveedor, Él es el que me da. Y no me importa si lo que tengo es poco, yo le soy fiel a Él. Yo le soy fiel porque confío, porque le creo, porque puedo abandonar cualquier cosa con el propósito de que Él se agrade de mí, con el propósito de que Él me levante, de que Él sea mi sustento, mi paz. Yo te quiero invitar a que te coloques sobre tus pies en este momento.
Colócate sobre tus pies y dile al Señor Jesús: Rey, hoy me levanto. Señor Jesús, hoy me levanto en tu nombre. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da ser. Solo dile al Señor Jesús: yo le creo a tu palabra. Espíritu Santo, trae esas mesas que tú hiciste a estas familias, a estos hogares. Tú les prometiste cosas la semana pasada, ayer, en tiempos pasados, el mes pasado, tú hiciste promesas. Ahora, Señor Jesús, con base en esas promesas, yo me levanto en tu nombre. Yo me levanto en tu nombre, Dios del cielo. Y derribo, Señor, todo argumento de iniquidad que el enemigo ha querido meter en mi mente. Yo tengo un Dios soberano. Yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios grande. Yo tengo un Dios que todo lo puede, que derriba todo argumento de iniquidad. Somos los hijos de Dios que le creemos a su palabra, que le creemos a su gloria, que le creemos a su nombre, que le creemos a su presencia. Y por eso, Señor, vamos marchando hacia tu presencia. Marchamos, Señor, no importa lo que se ponga enfrente. Ya la angustia no más. Ya la angustia solo le digo: mira al Dios soberano que tengo. Mira al Dios eterno que durante generaciones ha levantado a su pueblo. Y en el nombre de Cristo Jesús, el yugo que me oprime no se quita, se quiebra, se pudre, se pudre. En el nombre de Cristo Jesús, ese yugo ya es inservible. Porque el Señor Jehová mi Dios me libera una vez para siempre. Porque Él me liberó, Él pagó el precio por mi libertad, por mi salvación. Levántate, iglesia, y adora a tu Dios. Levántate y resplandece hoy, con mi luz brillarás. Levántate, resplandece en las naciones, sin temor brillarás. Levántate sin temor, oh Señor. Levántate, iglesia, frente a tu enemigo y declara libertad, y declara salvación, y declara sanidad. Oh, sí, Señor. Es el estruendo de Dios. Es el estruendo del Señor diciendo: yo soy soberano. No he perdido el control. Oh, levántate y resplandece hoy. Mi luz, mi poder te cubrirá. Señor Jesús. Porque si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en Jesús. Señor, tu iglesia te adora, porque Jehová conoce a los que en Él confían. Porque tú conoces al que te cree, Señor. Por eso, con autoridad hoy, declaramos, Señor amado, creemos en ti, adoramos tu nombre y salimos de este lugar con tu bendición, Dios del cielo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.